Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Bueno, amada iglesia, yo los invito a que por un momento oremos a Dios para que Él sea hablando a través de su palabra, de su santa palabra. Que su Santo Espíritu sea hoy trayendo revelación, trayendo rema de la palabra, y que esa palabra traiga dunamis, Señor, que traiga poder, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor, para romper rocas, Señor. Como dice tu palabra, es como un martillo que quebranta la piedra. Señor, que tu palabra hoy sea sembrada, Señor, y dé fruto como tú lo quieres, Señor, que dé fruto hoy en esta mañana, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y porque tu presencia está en este lugar, Dios. Yo te pido que mientras dedicamos esta palabra, Señor, tu Santo Espíritu sea visitando a cada persona aquí, Señor, que tus santos ángeles sean tocando, Dios, y trayendo libertad, Señor, gozo y todo aquello que tú prometes en tu palabra, Señor. Que seas tú el que hable hoy a través de estas escrituras, Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en esta mañana mientras adoramos a Dios? Yo espero que lo que se ha sembrado en esta casa, en palabra, ustedes lo escuchen y lo estén aplicando, en cual me incluyo a mí mismo también en esto, ¿no? Hemos dicho desde aquí que lo importante es relacionarnos con Dios, ir a buscar a Dios en la intimidad. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de tomar esa actitud, de ir a buscar a Dios día a día, su presencia, y relacionarnos. Como decía ayer, que nosotros conozcamos a Dios, sí, pero que Dios también te conozca a ti. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tú sacas tiempo de ir a ser amigo de Jesús, ¿sí? No es solo importante que tú conozcas a Dios, sino que Jesús te conozca a ti. Y yo lo decía ayer, dice que Él conoce a cada una de sus ovejas, y a cada una de sus ovejas las llama por su nombre. Entonces, ¿sí tiene que conocerte Jesús a ti? Amén, sí tiene que conocerte, que Él conozca tu nombre, y que cuando tú llegues al cielo te llame por tu nombre. Fernando, eres bienvenido, sigue. Y así cada uno coloque su nombre, que te diga Jesús allí, eres bienvenido, sigue, siervo fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se regocijan en eso? Amén. Entonces, si no lo estás haciendo, y si yo también a veces por las ocupaciones del mundo he descuidado la presencia de Dios, alerta, a ponernos a buscar, a darle prioridad a lo que es primero, ¿no? El que merece toda la prioridad, ¿listo? Por encima de todo es nuestro Dios. El título de esta predicación se llama Vigilante, heme aquí. También le puedes colocar como decía ayer, hasta en inglés, watchman, celador, atalaya, como dice la escritura en la Reina Valera 1960, dice la atalaya. Quiero hacer rápidamente memoria de lo que pasó hace 15 días. Yo estaba sentado en la parte de atrás y la pastora nos contó que el día anterior, el sábado en la noche, estaba el grupo de alabanza acá adorando, y un señor entró por la puerta de atrás. Allá está al fondo Mariluz y otra persona. ¿Tú recuerdas cómo se llama, pastora, la que vino ayer? Y Vivian, ¿cierto? Y Vivian estaban atrás. Cuando el hombre entró, dijo lo siguiente, entró como si nada, que si podía entrar. Entonces él entró, se hizo en la parte de atrás y él levantó sus manos y adoraba a Dios allí. No lo conocían, no sabían quién era, pero se hizo atrás y seguía adorando a Dios. Y pasaron unos minutos y Mariluz, la señora morenita que se hacía en la parte de atrás, la mamá de Davis, le colocó la mano así y él hizo así, se corrió como que estaba en la presencia de Dios, y bueno, se corrió. Entonces ella vio que estaba adorando a Dios y creo que entablaron una conversación, y él dijo lo siguiente: la presencia de Dios está allá adelante, dijo, allá está la presencia de Dios. Y dio un mensaje, dijo: los campos están blancos, ya los campos están maduros, están listos, como quien dice, ¿para la qué? Para la cosecha, para ir a cosechar. Entonces, y ya se iba a ir. Entonces encontró a Vivian y le dijo: Vivian, usted tiene, si no estoy mal, le dijo, usted tiene un don. Es necesario que usted ponga a funcionar ese don, que lo comparta, que
que comparte ese don que Dios le ha dado. No sé si le dijo también algo a Mariluz. Y le dijo, me tengo que ir. Rapidito se fue, dijo, yo soy un mensajero, vine a dar ese mensaje. Que los campos están, ¿qué? Blancos. Y cogió y se fue y dijo, porque tengo que irme para el terminal para viajar. Bueno, quiero que algún día de pronto Estelita, que escuchó otro testimonio esta semana, nos lo comparte de pronto estos días o en los miércoles de milagros y de testimonios. Los que no han venido se lo están perdiendo. El miércoles pasado hubo unos testimonios muy increíbles. Y también fue encomendado a unas personas que vamos a ir a predicar y a compartir la palabra allí con los de A Dos Casas. Hay un centro de rehabilitación, si no estoy mal, para hombres y para mujeres. Ya un grupo de hermanos pudo ir allí y nos contaron varias cosas que, verdad, para que como iglesia nos unamos a orar por esos jóvenes. Que la gloria, que cuando estamos adorando acá a Dios, no solo se quede aquí encerrada, sino que trascienda esas paredes y empiecen a hacer como pasó con la cárcel de Pablo. Mientras estaban ellos adorando en lo más profundo, toda la cárcel fue abierta. Igual puede pasar aquí. Esa es la gloria de Dios. Que trascienda los muros y que toda esta cuadra, como dijo alguna vez, sea conquistada por la presencia de Dios. Cuando dicen amén, pero tenemos que unirnos en oración y creer y declararlo. ¿Listo? Empecemos a orar así milagros. Entonces ese día miércoles que hubo sanidad y milagros, este mensaje se preparó hace como unos 17 días aproximadamente. Y yo a través de la semana empezaba a ver confirmaciones de que Dios sí quería que hablara esto. Y ahí ese día él citó uno de los textos que yo ya tenía hace 8 días escrito, Isaías 6. Lo citó Jorge, que estuvo orando por nosotros, y tomó ese mismo texto. Entonces me reafirmaba que Dios sí quería que hablara este mensaje. 2 días antes de que pasara el suceso de aquel hombre que vino a decirlo de ese mensaje, no sé si será un ángel, no sé si será una persona que Dios le dijo, ve y habla. De pronto es una atalaya que le dijo, ve y dile a la iglesia eso. Y él, como fiel servidor, fue y lo dijo. No sabemos. El testimonio que les decía de Estelita, al parecer era un ángel que salvó a una persona, lo digo así rápidamente. La persona se fue por un sitio que no era tan bueno, la hermana le dijo, coja un taxi y se va para el terminal. Lo voy a decir parafraseado, pero ojalá que la persona que lo escuchó bien lo diga. Y cuando estaba allí, él no hizo caso, sino que se quedó en aquel lugar y se iba a ir a pie. Y a lo que iba a ir a pie, dicen que le salieron 5 personas, unos hombres grandes y con cuchillo. Y le dijeron, usted entró acá, pero usted no sale acá, a no ser de que, o sea, lo iban a atracar. Y él entonces empezó a pensar, uy, yo cuando era joven, yo me le ponía y me le peleaba a todos esos. Pero yo había 5 y grandes, y como que dijo, no, más bien no, ya se estaba dando a la pela de que lo iban a robar. Y cuenta que volteó a mirar y había como un viejito y dijo, no, acá no puedo hacer nada. Pero de un momento apareció un hombre, si no estoy mal, vestido de blanco, que se le acercó y lo abrazó y le dijo, ¿para dónde va? Y le dijo, voy para el terminal, camine. Le dijo, no, pero mire que son 5 y grandes y nosotros somos 2. Dijo, camine. Y que cuando él volteó a mirar, según lo que escuché, esos tipos estaban los 5 paralizados, allí, quietos, congelados. Y empezó a salirse y se fue. Y cuando llegaron hasta el terminal, entonces el agradecido le dijo, camine, yo le invito a comer algo porque usted me acaba de salvar la vida. Y cuentan, por eso quiero que lo cuente el que lo escuchó bien, que ante sus ojos se desapareció aquella persona. Entonces, ¿están pasando cosas maravillosas en medio de esta temporada? Sí. Lo libró y se desapareció. O sea, ¿qué podemos decir? A mi simple vista, que era un ángel que vino y lo ayudó. ¿Cuántos dicen amén? Al que cree, todo le es posible. Y yo le decía a mi mamá esa historia, nosotros conocemos a aquellas personas. Si no estoy mal, es el tío del pastor John de esta iglesia. Y su mamá es una servidora y que ha servido. Y me decía mi mamá, Alicia es una persona que ha sembrado en muchas personas. Y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. Dios es fiel. Dios es fiel y aún más con las personas que aman y que se están comportando como Él quiere. Él viene y salva no solo a ella, sino a su familia y a todos los que están a su alrededor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos se alegran? Yo sí me alegro cada vez que escucho testimonio de la presencia de Dios. Bueno, el tiempo empieza a correr velozmente, pero bueno, bendito sea Dios. Como les decía, este título es Vigilante, heme aquí.
2 días antes de que pasara ese suceso de aquella persona, estaba leyendo mi palabra, cuando escuché, no audible, pero sí a mi ser, llegó la palabra atalaya. Y yo dije, pero, o sea, ni por decir que nada, o sea, se me vino a la mente de un momento a otro atalaya. Y yo dije, atalaya, entonces yo dije, bueno, vamos a buscar en la Biblia qué me habla sobre la atalaya. Hace tiempo había escuchado ese término, pero volví y busqué, y lo encontré en Ezequiel 33. Todavía no vamos a ir allá, pero lo encontré en Ezequiel 33. Y empecé a leer la palabra y claro que me acordé qué quería decir el Señor con el término atalaya. Actualmente lo podríamos decir como el vigilante, como el guardián. ¿Listo? Para darle otro nombre. Bueno, vamos a empezar con atalayas que hay en la Biblia, con personas que han sido atalayas. Un ejemplo primero, 1 Samuel 3, del 1 al 13, me declara lo siguiente. Como el tiempo es corto, voy a parafrasear. Si de pronto me equivoco en algo, estoy tratando de contar la historia, de pronto no va a ser fielmente como si la leyera. Pero ¿quién era Samuel? Samuel era un niño que vivía en un sitio que se llamaba Silo. ¿Y en Silo qué pasaba? En Silo estaba el arca de Dios. ¿Listo? ¿Quién es Samuel? Samuel vivió en el tiempo después de que pasó lo de Egipto, que el pueblo salió de Egipto, rescatado por Dios. ¿Se acuerda que también lo hablamos alguna vez acá? Después de sus 40 años en el desierto, ellos empezaron a habitar la tierra prometida. ¿Sí? Y como murió Moisés, después lo sucedió Josué, ¿cierto? Después hubo jueces en la tierra que ayudaban como a tener el orden allá en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y ahí existieron jueces como Sansón. ¿Han escuchado hablar de Sansón? Yo creo que sí, ¿cierto? Y se me fue el beso, Débora, por mencionar algunos. Otro Gedeón, que tiene unas historias bien interesantes. Y hubo uno que se llamó Elí, y ya llevaba 40 años siendo como un juez allí en Israel. ¿Listo? Y donde vivía Elí estaba el arca de Dios, el arca de la presencia de Dios. ¿Alguien que me diga qué había dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca de Dios? Las tablas, la vara de Aarón que reverdeció y correcto, y un poquitico de maná había allí en la presencia de Dios. Muy bien, qué chévere. Bendito sea Dios que tenemos presente su palabra. Listo, allá está la presencia de Dios. Y su mamá fue a pedirle a Dios, la mamá de Samuel, ¿no? Fue a pedirle a Dios que le concediera un deseo. Su marido tenía otra mujer y tenía hijos, pero ella, la que él más amaba, no había podido tener hijos todavía. Entonces ella clamaba a Dios, y ese día de costumbre iban a hacer sacrificios a aquel lugar. Allá hacían sacrificios a Dios, ¿no? Porque en ese tiempo existían los sacrificios. Y su mamá fue a hacer sacrificio junto con el esposo y clamaba a Dios allí. Y el señor Elí estaba sentado, dice la palabra que ya está como un poquito pesado, como gordito, y él empezó a mirar sus labios y a mirarla atentamente a ella. Y ella estaba congojada en gran manera porque pues no podía tener hijos y los anhelaba tener. Entonces empezó a hablar, pero mentalmente, pero con la boca haciendo movimientos. Entonces se quedó fijamente Eli mirándole y dijo, y esta está como borracha, yo creo. Esta está como ebria, se embriagó. Y la mira, ¿será que sí? Y fue y se le acercó y le dijo, venga, ¿usted por qué hace eso? ¿Cómo es que va a venir acá a la casa de Dios embriagada? O sea, entonces le dijo, no, Señor mío, yo ni tengo costumbre de eso, yo no tomo, no acostumbro a tomar licor. Yo lo que estoy es, y empezó a narrarle la historia de lo que le ha pasado a ella. Entonces, Elí declaró ahí en ese momento de que al próximo año usted va a tener un bebé. Entonces ella lo creyó y dijo, se lo voy a consagrar a mi Dios. Si en verdad Dios hace lo que era imposible para mí, lo hace posible, se lo voy a consagrar a mi Dios. Y él vivirá ya en ese templo. Y sí, cuando al año llegó ella con el hijo, después de desetarlo, como dice la palabra textualmente, lo dejó allí. Y llegó otra vez Elí y le dijo, entonces la mujer le dijo, ¿se acuerda de mí? Yo soy la que usted decía que yo estaba embriagada.
Pero mire, Dios sí cumplió su palabra y acá le vengo a traer a mi hijo Samuel. Y Samuel a partir de ahí vivió en aquel lugar donde estaba la presencia de Dios, en Silo. ¿Hasta ahí vamos bien la historia? Sí. ¿Sí la habían escuchado? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Quién es Samuel? Samuel es el último juez que hubo sobre Israel. Pasó a sustituir ¿a quién? A Elí. ¿Y quién es más Samuel? Samuel es aquel que es tan importante en la Biblia, es uno de los más grandes profetas que ha habido sobre la Biblia, el cual escuchaba la voz de Dios y del cual ungió al rey David, del cual viene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, ahí viene la historia bien interesante, ¿no? Cómo se une la palabra, todo muy, muy bien encajado. Entonces, ese es el Samuel de que estamos hablando. Y nos movemos un poquitico más adelante, en donde les decía, en Samuel 3, del 1 al 13, que resulta que una noche él vivía allá, y dice que dormía aún cerca del arca. Yo puedo estar acá, lo que decía ayer, y hoy sí lo quiero aclarar un poco. Yo puedo venir a la iglesia, estar cerca de la presencia de Dios, pero aún no tengo un conocimiento vago. Quiero aclararlo hoy. Conocimiento, como les dije, un conocimiento humano de Dios, pero la idea es que pases a un conocimiento revelado de Dios, que esa palabra se vuelva rema. No basta solo con tener un conocimiento escritural, así lo lees, sino es necesario que tengas un conocimiento ¿qué? Revelado, que esa palabra se haga viva. Cuando se vuelva viva, ahí es donde va a haber una explosión, donde van a pasar muchas cosas, donde tú verás la transformación en tu propia vida y en la vida de los demás que te rodean. Cuando ese conocimiento se vuelve ¿qué? Revelado, ¿sí? Pues de parte de Dios. Entonces él vivía en esa presencia de Dios y cuando llegó allí, dormía. Dice la palabra textual, se los dejo para que ustedes después lo lean ahí, que no conocía todavía a Jehová, dice. ¿Y cómo es posible si estaba durmiendo en el mismo sitio donde estaba la gloria de Dios? ¿Cómo es posible que yo estoy metido pero todavía no lo conocía? Dice la palabra de Dios. Todavía no lo había escuchado bien a Dios. ¿Me hago entender hasta ahí? Bien, pero aquella noche cambió todo para Samuel. Vino lo que le pasó a Pablo, a Juan, que tenían una comunión íntima con Dios. En un momento a otro cambió toda su historia y se volvieron amigos de Dios. Entonces, dice la palabra que escuchó que le dijeron Samuel, y él se paró de una vez y fue corriendo a donde Elí. ¿Para qué me llama? ¿Se acuerda que alguna vez les dije que de pronto nos habían asustado? La última predicación. Hoy estoy pensando que no era un susto, es parecido a Samuel. Están llamando a mi hermana Cristina y arrancamos a correr y yo casi me devuelvo del miedo. Pero están llamando a mi hermana, y si mi hermana me está escuchando, pues pilas, porque Dios te está llamando hace tiempo para que seas una Samuel. ¿Cuántos declaran amén? Te está llamando para que seas como Samuel, que seas alguien, y de hecho sí, a mi hermana le han pasado cosas sobrenaturales, ha visto ángeles. Una vez a la madrugada, paréntesis rápido, se despertó, pasaban cosas extrañas en su casa, asustaban a mi sobrino, y sobrenaturalmente se despertó y él lo que vio una persona parada como un ángel. Y ella dijo, no voy a cerrar los ojos porque si los cierro se me desaparece. Pero algún día le diré a ella que le cuente la historia a todos. Pero sí, yo creo que mi hermana es llamada por Dios, igual que le pasó a Samuel. Y cuando cogió y lo llamó Samuel, entonces le arrancó corriendo para Andelí. Y cuando llegó a Andelí, heme aquí, ¿para qué me necesitas? Y Elí durmiendo, pero no, yo no te he llamado, ve y vuélvete a acostar. Pasó 3 veces así y volvía. Samuel, y arrancaba otras, que yo no lo he llamado, y se volvía, hasta que la tercera vez Elí entendió lo que estaba pasando y dijo, Samuel, yo no soy el que te estoy llamando, creo que es Dios el que te está llamando. Entonces ahora cuando te vuelva a llamar, tú le vas a decir, heme aquí, tu siervo escucha, tu siervo oye. Entonces se fue Samuel a dormir otra vez cuando escuchó ya 2 veces, Samuel, Samuel, y él cogió y dijo, heme aquí, tu siervo escucha. Y empezó Dios a hablarle. A partir de ese momento hubo lo que les digo, el encuentro personal con Dios, que es el que tenemos que encontrarnos nosotros. A partir de ahí fue donde el cambio, el clip de Samuel, que aunque vivía en su presencia de Dios, no lo conocía, pero ese día lo conoció. Y empezó a escuchar su voz y dice que toda palabra que él escuchaba y decía de parte de Dios, no caía ni una en el piso, toda se cumplía. Y a la mañana siguiente entonces Elí dijo, venga, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios?
Y Samuel tuvo miedo porque la palabra que venía no era tan buena para Elí. Lastimosamente tenía 2 hijos que empezaron a malgastar y a desechar lo que Dios les había entregado. Ellos eran sacerdotes del templo, tenían que ofrecer los sacrificios a Dios. Ellos podían comer de la carne que se sacrificaba, sí, pero era de acuerdo a unos parámetros que Dios había establecido. Pero ellos solo pensaban en ellos mismos y se olvidaron del primero, como les decía al principio, de Dios. ¿Qué hacían? Se ponían a hacer hasta juegos, tiraban algo y si lo que agarraban, eso venía para ellos. Y cosa que desagradó a Dios. Aún más, cuando iban a ofrecer lo mejor del carnero, la grosura, lo iban a incinerar para olor fragante a Dios, decían, me lo dan primero a mí, yo escojo primero qué es lo que voy a comer y ahí sí se lo ofrecen a Dios. Entonces le disgustó en gran manera a Dios. ¿Y qué pasó con su papá? Él sí les dijo, hijos, están obrando mal. Y que quien obra mal con Dios, o sea, van a tener consecuencias. Pero dice la palabra que lastimosamente ese papá nunca estorbó a sus hijos. Y eso es lo que Dios le criticó a Elí. Tenía 40 años de servicio en el ministerio, pero él nunca fue piedra de tropiezo a sus hijos para decirles no lo hagan, porque va a tener consecuencias. Y como no les fue estorbo, no se les atravesó en el camino, entonces llegó lo que dijo Dios en aquella noche. Dijo que iban a morir y pasó lo siguiente, llegó una guerra, vinieron los filisteos y se robaron el arca de Dios. Se llevaron el arca de Dios a otro sitio, murieron los 2 hijos porque dijeron, venga, estamos perdiendo la batalla, vaya traigan el arca porque ahora con la presencia de Dios nos ganamos como siempre la batalla. Pero no, esa vez ya estaba decretado de parte de Dios que así no iba a ser, que no los iba a respaldar. Se robaron el arca. Entonces cuando llegó la noticia, él estaba sentado, el señor Elí, un poquito gordo porque dice que era pesado, en una silla a la puerta del templo, y llegaron los mensajeros diciéndole, sus hijos han muerto. Y el arca fue arrebatada. No más que dijo que el arca fue arrebatada, se fue de espaldas y se desnucó, dice la palabra de Dios. ¿Qué me gustó de él, de Elí? Que cuando escuchó que le venía lo que le venía, aún así dijo, o sea, le dio la gloria a Dios, dijo, que se haga conforme a él tenga establecido. Pero mejor hubiera sido arrepentirse y haber corregido a sus hijos, o haber clamado a Dios de que tuviera misericordia. Bueno, pero lo hizo y lo hizo. ¿Hasta ahí bien? ¿Conocían esta historia? Eso fue en 1 Samuel. ¿Qué me gustó aquí? ¿Cuál fue la actitud de Samuel? Samuel siempre dijo, heme aquí. Y Dios hoy te está llamando a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes Dios les dio un don. Y yo oraba ayer y hoy vuelvo a orar. Que Dios sea avivando nuestros dones en este tiempo. Que Dios sea hablándonos, así sea a través de sueños, a través de un profeta, a través de una persona, de cualquier forma, a través de la Biblia, que tú lo leas, ay sí, yo tengo ese don. Y lo empiezas a poner al servicio de Dios. Así como vino esa persona, le dijo a una persona que yo ni sabía que, esa es la hora que no sé qué don tiene. Nos va a tocar preguntarle ahora sí, pastora, ¿qué don tiene para que lo pongas al servicio? Pero lo que sí sé es que Dios dice que subió a los cielos y a cada humano le dio, de los que creemos en su nombre, le dio un don para el servicio de la iglesia, porque todos somos un cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Dice la palabra que todos somos un cuerpo y que la cabeza, ¿quién es? Jesús. Jesús es la cabeza. Pero les voy a decir, ¿será que Jesús va a hacer lo que te toca hacer a ti? Por más que sea Dios, Él no va a hacer lo que ya te mandó a ti. Si Él te dijo que ve y predica la palabra, tienes que ir a predicarla. Puede que Él mande un ángel, pero dice la palabra de Dios que aún los ángeles quisieran hacer eso que nos dio el privilegio a nosotros, de ir a anunciar su palabra, pero ni aún así, de vez en cuando hace Dios, bueno, mande este ángel. Pero es a ti el que te mandó a hacer lo que tienes que hacer. Un paréntesis entre chistes, para afirmar lo que estoy diciendo. Jesús es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo, las manos, los pies. Jesús quiere utilizarte, porque tú eres el representante, tú eres los pies, tú tienes que caminar e ir a hacer lo que Él te mandó. Sus manos, para orar por los enfermos y que ellos sanen. Él puede hacerlo, como les dije, la gloria de Dios se mueve en medio de su pueblo y cuando pum, aparecieron sanos. Pero nos mandó a que oráramos por los enfermos y ellos sanarían. ¿Cuántos lo creen? Amén. Resulta que un familiar de mi esposa yo creo que me va a colgar porque yo siempre la menciono, pero ya sabe que es así, porque primero la gloria para Dios. Dijo lo siguiente, su esposa le dijo a él,
yo soy la cabeza de la casa. Y él muy pacífico dijo, sí, yo soy el cuello. Igual pasa acá. La cabeza no se mueve sin el cuello, ¿no? Igual pasa acá. Aunque Jesús es la cabeza de la iglesia, si el cuerpo no quiere obedecerle, ¿qué pasa? Todo lo que quería hacer Jesús no va a pasar. Entonces se va para otra congregación y dice, uy, acá sí quieren caminar. Entonces empieza a utilizar esa congregación. ¿Me hago entender? Entonces, pilas, iglesia, Dios nos está llamando hoy a movernos, a hacer un cuerpo eficiente, un cuerpo que se mueva articulado con la cabeza que es Jesús. Amén. Bueno, ¿y qué dijo Samuel? Estaba listo, sí, heme aquí, yo quiero ir, envíame a mí. ¿Qué pasó con Isaías? Isaías 6, del 1 al 9. Ese sí quiero leerlo. Y dice lo siguiente: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Por eso quiero leer. ¿Quién es nuestro Dios? Aquel que está sentado en un trono alto y sublime, dice la palabra. Y sus faldas llenaban todo, ¿qué? Todo el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. ¿Se lo pueden imaginar? Y el uno al otro daban voces diciendo lo que cantábamos hoy: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Esto mismo aparece también en Apocalipsis. Y allá se ve también a nuestro Señor Jesucristo ahí en esa escena. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí. ¿Quién? Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos, Jehová. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Antes de continuar, nuestro Dios es un Dios poderoso, y que si empezamos a creer en Él, su poder también va a ser reflejado en nuestra vida. A veces nosotros somos los que limitamos a Dios, pero Dios es poderoso. ¿Cómo será que Pedro fue cuando vinieron a capturar a Jesús y le cortó una oreja a uno de los que venían a capturar a Jesús, ¿cierto? ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, Pedro, ¿por qué haces eso? Si yo quisiera, yo podría decirle a mi padre que me mande aquí unas 3 legiones de ángeles y me defenderían en solo decir ya. ¿Y sabe qué son 3 legiones de ángeles? Una cantidad inmensa de ángeles que pueden venir en un segundo. 3 nomás, pedirle 3 nomás a Dios. Dios es poderoso, infinitamente poderoso. Así como hizo con él, con solo le bastó con uno. Digamos lo que sí es un ángel. Con solo uno y ya lo libró de los problemas. Ahora, así dijo Jesús. Yo pediría 3 legiones de ángeles y ya vendrían y me salvarían. Pero el propósito es otro. Por eso dicen que él no enloquecía la canción. Él no lo mataron. Él entregó su vida. Él dijo, sí, no lo mataron. Él mismo concedió ir por nosotros a la cruz. Amén. Bueno, bien, y termina así. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo un carbón encendido, ¿no? Y lo colocó sobre su boca. Y mire lo que declara la palabra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es lo que puede hacer Dios. No importa qué fue tu vida anteriormente, pero en este momento tú crees en Dios. ¿Y qué dice la palabra en el Antiguo Testamento antes de que ya hubiera el gran sacrificio? Antes de que existiera ese gran sacrificio de nuestro amado Jesús, dice: quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si el enemigo viene a decirte hoy otra vez, como dijimos hace un tiempo, acusarte de alguna cosa, dice: quitada tu culpa y limpio tu pecado, porque es Dios el que es poderoso, el que va a juzgar al fin. Él es el que va a juzgar el fin de los tiempos, y Él es el que ya te está diciendo: es limpio tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vuelve Dios a decirlo aquí en medio de su pueblo. ¿Quién irá?
¿Y quién irá por nosotros? Como dije, la cabeza no puede ir sola, tienes que ir tú. Y dijo Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Ahora, ¿y la misión que tenían ellos era fácil? No, era un pueblo que acostumbraba a lo que le hicieron a Jeremías. A Jeremías es conocido como el profeta llorón, si no estoy mal. Pero conocieron la vida que le tocó pasar al pobre Jeremías, o al afortunado Jeremías. Porque como dije la otra vez, nuestra vida es una gotica que va a caer en el mar inmenso de la eternidad. Y lo que a mis ojos parece que pobrecito, no, afortunado, porque ahorita él vive en la presencia de nuestro amado Dios. Ya cumplió su meta y ya lo logró. Ahora que nos toca a nosotros cumplir nuestra meta y ser zambullidos en ese mar de la eternidad y vivir con nuestro amado Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bendito sea Dios, que su palabra es como perlas, que va, lo que les dije, revelado, conocimiento revelado de Dios que se hace vivo en nuestra carne. Bien, y otro fue Ezequiel, que es el de que les menciono lo que encontré sobre la atalaya. ¿Y quién fue Ezequiel? También fue llamado, dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Él también tuvo una visión de Dios muy similar a la que aparece en Apocalipsis. Dice que vio 4 seres vivientes, y en el Apocalipsis también narran de 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan? Bien, dijo, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de sus corazones? Amén. Entonces tú también ya estás en lo mismo que el señor Ezequiel. Y me afirmó sobre mis pies. Cuando entró el Espíritu sobre él, lo afirmó sobre sus pies. Y oí que él me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Lo que estoy leyendo es Ezequiel 2. Como les dije, estaba tratando de parafrasear. Ahora, en Ezequiel 33, ese sí quiero que me sigan, en Ezequiel 33, del 1 al 9, declara lo siguiente. Ezequiel 33, del 1 al 9. Y yo vuelvo y repito lo que dice. La palabra cuando dicen en el Nuevo Testamento dice, de cierto os digo. ¿Sí ve que repite? De cierto os digo. Es porque Dios quería que les quedara bien claro lo que él iba a decir. No solo lo iba a decir, sino de cierto, o sea, pilas con eso. Pilas porque es un mandato, algo que quiero que usted le quede claro en su corazón y lo aplique. Lo repitió, de cierto. Hay palabras en la Biblia que Dios las ha repetido a través de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es verídico y eso se va a cumplir porque se va a cumplir. Y esta palabra de Ezequiel 33 también se puede encontrar en Ezequiel 3 y en Ezequiel 18. Les dejo de tarea. Nos vamos a enfocar en 33. Repitió casi lo mismo Dios en Ezequiel, en 3 partes. Ezequiel 18, Ezequiel 3 y Ezequiel 33. Y en Ezequiel 33 declara lo siguiente. Declara así. El deber del atalaya se llama así en la Reina Valera. Ezequiel 33 del 1 al 9. Como les dije, hoy en día es chévere porque uno busca en el computador y hay una Biblia que llama Gateway, creo que llama algo así, Gateway, no sé. Y uno le coloca y puede colocar un paralelo. Entonces puedes ir leyendo esta versión y leer otra versión simultáneamente. Entonces uno puede ir mirando para entender mejor la palabra, ¿no? Hay una que me gusta leer mucho que se llama la PDT, Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Tiene anotaciones que uno va aclarando todo lo que dice, anotaciones que lo llevan a aclarar más lo que están diciendo. Pero entonces en Reina Valera 33 del 1 al 9 declara lo siguiente: el deber de la atalaya. Cuando yo abrí en internet esas 2 Biblias paralelas me salió en inglés, por eso ayer lo decía, en inglés es watchman, como el celador, el vigilante. ¿Listo? Bien, dice, vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre
de su territorio y lo pusiere por atalaya. Entonces vamos a hacer contexto de quién es el atalaya. Amada iglesia, el atalaya es como en el ejército. Y voy a contar lo mismo que dije ayer. Lastimosamente yo no fui al ejército porque no estaba dentro de los planes de Dios que yo fuera al ejército. Para otros sí es el plan que vayan y van a cumplir un propósito. Para mí no fue al ejército. Levanten la mano los que fueron al ejército, de hombres que están aquí. Ah, mire, Mats, que bien más, y nadie más. Ah, y me recuerdas tu nombre? ¿Jorge? Ah, listo, Jorge, qué chévere. Dios te bendiga, mi hermano. Jorge también fue. Y en mi caso, les voy a contar rápidamente, en ese tiempo uno sacaba una balota con colores, habían como 3 colores. Si usted sacaba la balota blanca, digámoslo, usted le tocaba pagar de una vez, eso fue en diciembre. Yo tenía 15 años cuando salí del colegio. Entonces ya me tocaba el año siguiente presentarme o en enero o en julio o salvarme, porque en ese tiempo sí había salvación. Creo que era la roja. Y yo, como soy de apellido Trujillo, empezaron a pasar todo el mundo y yo veía, uy, se me están acabando las balotas de salvarme. Y mis compañeras eran más amigas de los más grandes del salón, entonces decían, uy, ojalá que le toque más bien a él que está pequeño. Yo medía como 1,60 creo, si no estoy mal. Y decían, ojalá que le toque más bien a él y no a los amigos de ellas. Pues obvio, ¿no? Era apenas obvio. Y yo, sin embargo, esperaba, y cuando pasó el tiempo, y yo, no, ya quedan solo como 3 para salvarme y el resto malas. Y todavía quedan algunos menos afortunados, Velázquez, ¿no? Bueno, bien. Y cuando yo metí la mano, introduje la mano y saqué, ya iba a sacarla, ¿no? Cuando sentí que esa balota tenía como chuzos, era una balota imperfecta, tenía como chuzos por todos lados. Y yo la iba sacando ya cuando dije, uy, no, se me provoca, más bien me arrepiento y la suelto. Yo creo que todo el mundo que pasó por esa balota la tocó y la vio, ay no, dejemos esa más bien ahí, porque era para mí. La saqué y cuando yo la saco, balota roja, me salvé. Entonces no me tocó ir a pagar servicio. Yo creo que más de un resto, yo después les dije, no, era la que tenía chusitos. Yo creo que ellos se lamentarían. ¿No le pasó lo mismo a mi primo? Simultáneamente mi primo en Cali estaba haciendo lo mismo, estaba jugando al sorteo. Metió la mano, sacó la roja, se salvaba. Y a lo que se puso tan contento, cogió la bola y la tiró contra el piso y se rompió. Llegó el del ejército y dijo, ah, para el ejército, mijo. Y le tocó pagar servicio por haber roto la balota. Bueno, es un paréntesis. Pero, ¿para qué traje a colación esta historia? Porque en el ejército resulta, ustedes que vivieron la experiencia, hay un centinela, ¿cierto? Hay una persona que le toca cuidar a veces de noche, mientras todos los demás están tranquilos, allá durmiendo tranquilos, ¿cierto? Pero hay centinelas que hasta pueden pagar con cárcel, ¿cierto? Si se llegan a quedar dormidos. Les cuento otra historia. Acá en esta iglesia había uno que tocaba en alabanza con nosotros, ojiclaro. Me dijeron, después voy a tener que preguntarle si es verdad o no es verdad, pero el hombre fue al ejército y él aprendió a dormir con los ojos abiertos. Entonces mantenía así dormido con los ojos abiertos. Entonces todo el que pasaba lo veía que estaba con los ojos abiertos. Ah, ese man está cuidándonos bien, está vigilante bien. Qué berraco, ¿no? Entonces, ¿qué tal ese centinela como para colocarlo que nos guarde la casa, ¿no? Con los ojos abiertos así y pasaba durmiendo toda la noche. No sé cómo lo hace. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Pilas. Dios colocó también acá en ese tiempo centinelas, vigilantes, atalayas, que tienen que cumplir los que les voy a decir hoy. Y si Dios lo dijo es por algo. El atalaya era aquella persona que tenía que estar, mire, así lo declara la palabra. Colocamos ya la atalaya y dice, y él viniere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare a su pueblo. ¿Qué tenía que hacer? Lo mismo que el del ejército. Apenas ve que venía el enemigo o algo, tiene que empezar de una a mandar alarmas, señales para que todo el mundo o se pierde o se equipan para la guerra. Se preparan para la guerra, ¿sí o no? Muy bien. Pues mire lo que dice Dios, porque a Dios le gusta colocar ejemplos de la vida real, ¿no? Cualquiera que oye el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, voy en el versículo 4 de 33 de Ezequiel, y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. Esa persona ya cumplió lo que tenía que cumplir. Vio que venía el mal, venía la guerra,
Él avisó y el otro dijo, ay, no, mejor sigamos durmiendo. Culpa suya, mi hijo, porque ya se le avisó, ¿cierto? Viene y muere, la culpa fue suya, se le avisó que se salvara, ¿sí o no? Bien, en el 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. El que escucha la palabra de Dios, hoy yo he venido como una atalaya también. No con trompeta, pero sí he venido a avisar al pueblo, a decirles cosas de parte de Dios. ¿Listo? Hoy he venido también como una atalaya. Ustedes son atalayas de Dios, guardianes, vigilantes de la palabra de Dios, que tienen que decir ¿qué? Heme aquí, yo iré, Señor, mándame a mí, yo voy. ¿Listo? ¿Amén? ¿Sí o no? No, pero ¿qué tal? Que el Señor viene acá, atalayas, y amén. Heme aquí. No, mano, con entusiasmo decir, heme aquí, Señor, utilízame a mí, que mi vida se gaste, como escuché hoy en el Facebook, me le metí un momento y una pareja escribió, gracias, Señor, porque estamos gastando la vida en ti. Que mi vida se gaste ¿en qué? En servir a Dios. ¿No mejor? Bien. En el 6, pero si el atalaya, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. ¿Por qué murió la persona? Por causa de su pecado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero la cosa cambió. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya, así como hacen en el ejército. Si él tenía la misión de avisarles hasta la cárcel, yo creo que lo meten a la cárcel, no fijo, va para la cárcel. Acá no lo meten a la cárcel, pero sí Dios le va a decir a usted, ¿y usted por qué no predicó la palabra? Yo les decía que a veces a nuestros ojos uno ve difícil las cosas, pero para Dios nada es imposible. Yo tenía un vecino que lo conocí desde que éramos niños, tenía como 9 años cuando lo conocí. Vi durante 30 años que malgastó su vida mujeriego de todas las formas posibles. Yo dije, no, este man para que conozca a Dios, y era un burlatán. Entonces medio que uno le compartiera algo. Pero curiosidad que un día me fui para un concierto, cuando estaba haciendo fila, más adelante estaba mi amigo allá, ya en los caminos del Señor. Conoció a una mujer cristiana, se casó con ella y arregló su vida. Porque para Dios nada es imposible. Si tú malgastaste toda tu vida entera, pero tuviste un encuentro personal como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan, como lo estamos haciendo nosotros, hay salvación. ¿Listo? No importa todo lo pasado, como dijo acá la palabra en Isaías, sino que eres un hombre ¿qué? Y una mujer nueva y nuevo. Bien, entonces pilas con eso, ¿no? El 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, a ti Caterine, a ti Clarita, a ti Jorge, más, Valeria, por decir algunos nombres. ¿Te he puesto por qué? Por atalaya, por guardián, por vigilante. ¿Y qué dicen ellos? ¿Y qué decimos nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si yo los pongo como atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, ¿el impío qué? Morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré ¿de qué? De tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. ¿Sí? Lo importante de la misión que nos mandó Dios. Y continuamos. Dice, el camino de Dios es justo. En el versículo 10 del mismo Ezequiel. Acá quiero enfocarme en algo. Yo creo que les voy a pedir 10 minuticos para terminar. Lastimosamente nos extendimos al iniciar el servicio. ¿Les parece bien? ¿Que nos extendamos unos 10 minuticos? ¿Sí? Para poder concluir bien lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros,
y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Dios es tan bueno que Él quiere que todos se salven. ¿Por qué no ha llegado Jesús hace rato a esta tierra? Porque dice que es paciente y está esperando de que todos se arrepientan. ¿Por qué? Por su amor eterno. Está esperando y gracias a Dios esperó, porque hay muchos que hemos llegado, como dicen por ahí, en el último minuto. ¿Listo? Pero llegamos. Lo importante es que llegamos gracias a la misericordia de Dios. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el impío no muera, sino que ¿qué? Que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pregunta Dios. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Ojo con eso, amada iglesia. Si ya llevamos un tiempo buscando al Señor y buscando al Señor, pilas, tenemos que estar fieles ¿hasta dónde? Hasta el final, en buscar a Dios, en persistir y buscar de Dios. Vamos en el 12 para que de pronto me acuerden. Pero Dios también, ayer no lo dije, pero hoy sí quiero decirlo. Amada iglesia, no escuchemos la mentira del enemigo. Algunos creen, y no quiero profundizar en ese tema de la salvación, pero algunos creen que andando, por ejemplo, son casados y están con una doble vida, teniendo otra mujer. Eso se llama adulterio. Y Dios lo tiene titulado como ¿qué? Adulterio, punto final. No le pongamos más adornos, arandelas, ni nada. Si Dios declara que algo es pecado y punto. Entonces, si yo me digo que soy hijo de Dios, cristiano, yo no puedo andar en esas prácticas. Porque con mis hechos yo no estaría demostrando que yo soy cristiano, ¿o sí? Si estoy en contra de su palabra. Y ahorita se los compruebo en Efesios 5. Si yo ando, digamos, no soy casado, pero si estoy andando con una mujer, con otra, teniendo relaciones, eso se llama fornicación. Y volvemos al punto, fornicación, punto. No hay nada más que decir, ¿sí o no? Entonces yo no puedo estar en esas prácticas diciéndome que soy cristiano, pero con mis hechos estoy demostrando que no lo soy. ¿Me quedó claro? Entonces, pilas, iglesias. Hoy vuelvo y les dije, yo soy el atalaya y vine a decir las cosas. Si alguien está andando en eso, ¿qué dice Dios? Yo no quiero que muera el impío, sino que se arrepienta. ¿Para qué? Para que viva. ¿Lo está cometiendo? Bien, llegó al perfecto lugar. Ahora es el tiempo de que se arrepienta. Porque no importa si 40 años malgastaste tu vida, 50, 70, 80 años malgastaste tu vida, pero si hoy fue el día en que tú dices, me arrepiento, ¿qué dice Dios? Perdona. ¿Listo? Entonces retomemos en el 12 donde íbamos. La justicia del justo, 12, sí, te repito acá, la justicia del justo no lo librará el día que se revele. Por eso tenemos que buscar y buscar de Dios para vivir una vida recta como le agrada a Dios, ¿no? Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere su impiedad. ¿Sí ven? Gastó 80 años de su vida, como nos contaba Mats, te voy a citar Mats, como me contaba Jorge también la otra vez. Curiosamente los dos ya dieron testimonio acá los miércoles, los invito para que vengan, que hay testimonios que yo le decía a la pastora, uy, nos la perdimos, hubiéramos grabado todos esos testimonios para tenerlos registrados. Pues Más dijo eso, yo soy gracias a ¿qué? A la misericordia de Dios, ¿cierto Más, mi amigo, mi hermano? Por la misericordia de Dios. ¿Puedo contarlo más rápidamente? Más tenía una condena de 48 años en la prisión de Picaleña, si no estoy mal, en Picaleña, mi amigo. Lo contamos porque es para la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? Estaba ya por 48 años de cárcel y según lo que me dijo él, a los 8 años de cárcel, el mismo Más, palabras textuales, dijo yo era malo, ¿cierto Más? ¿Me merecía esos 48 años? Sí, Más. ¿No? ¿Más? Ah, Más, dice. Bueno, bien, pero ese es nuestro Dios. Lo puede hacer. Y a los 8 años él dice que tuvo una visión, que veía un charquito pero resplandeciente, blanco. Por cierto, escuché que los que ven charquitos resplandecientes, limpios, transparentes, significa la presencia de Dios.
los que ven charcos sucios es que estás andando en el mundo. Normalmente pasa eso. Los que están soñando con aguas sucias, Dios, por favor, ayúdame ahora sí a sumergirme en el limpio, en el brillo, como dice la palabra, el cristalino. Bien, que él vio un agua limpia, él buscaba ya en la cárcel de Dios, oraba, lo intentaron matar y Dios lo protegió miles de veces, ¿cierto, Max? Pero vio un anuncio en el cielo que decía libertad y él se apropió de eso. Libertad, pues voy a ser libre. Y después les contará más la historia. Mire, ellos lo pueden encontrar afuera, atrás a más y pregúntenle la historia. Pero la historia concluye que a los 8 años fue libre y ya lleva como unos 16 años acá en la ICI, ¿cierto? Amén, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Porque no importa el impío cómo se portó, sino cuando él tuvo el encuentro personal con Jesucristo, hasta aquí llegué, ya me cansé de mi vida como la malgasté. Y que dice Dios, no me importa que el impío, si él se convierte, ya libres de sus pecados, como en Isaías, carbón encendido sobre su boca y limpie su culpa, limpie su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es para gozarse uno en la presencia de Dios. Bien, listo. Entonces el 13 dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirá, si él confiados en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convierte en su pecado e hiciere según el derecho de justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en los estatutos de vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Listo? ¿Cuántos dicen amén? Eso es para gozarse uno en Dios. No morirá uno. Los que están andando, por eso hoy vuelvo y te digo, hoy te estoy diciendo, revisemos nuestra vida delante de la luz de Cristo, de la luz de la palabra, cómo estamos andando, y por favor cambiemos. Dice que no se le recordará ninguno de sus pecados. Glorioso Dios. ¿O será que acá dice salvo este pecado o salvo este otro o salvo? No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Punto final. Y podemos seguirle hablando ahí, pero ya el tiempo nos apremia. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la clave de todo, mis hermanos? La clave de todo es buscar a Dios, tener una relación importante con Él. Usted y yo somos atalayas vigilantes que vamos proclamando y presentando a Jesús a todos aquellos que no lo conocen. Pero yo le he presentado muchos amigos, amigas o a otros amigos, ¿sí? Pero después yo los dejo y ellos empiezan entre amigos a fortalecer su amistad y resulta que son hasta mejores amigos que de mí. ¿Cierto que sí? Hay veces que le he presentado a un amigo, una amiga y cuando hasta se casaron. ¿Por qué? Porque empezaron a cultivar su amistad y hasta que llegaron a ese punto. ¿Cierto que sí? Algunos hagan memoria de cómo conocieron a sus esposos. Yo a veces me pongo a pensar, es increíble. Es increíble eso de cómo uno se conoce con la persona y cuando formaron una sola carne, como dice la palabra de Dios. Chévere para algún día fuera contarnos historias de lo que pasa. Entonces, esa es su misión, preséntele a Jesús. Acá seguimos presentando a Jesús, hablando de Dios. Pero usted preséntele a Jesús para que esa persona se empiece a ser amigo de Jesús y que Jesús también conozca el nombre de esa persona. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, bien. Esa es nuestra misión. Ahora, regálame un segundo. La segunda parte. Comparta su testimonio, amada iglesia. ¿Cómo lo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a hacer atalayas allá afuera? Comparta su testimonio. El pastor Marcos, recuerdo su nombre, se me fue Marcos, ¿qué? Brunet. El Marcos Brunet, el hijo de Mariluz, David nos mandó al grupo de alabanza un video de Marcos Brunet. Y cuando se terminó, empecé a escuchar el siguiente. Y el siguiente hablaba de lo siguiente, valga la redundancia. Su familia tiene por costumbre, y hágalo ustedes por favor, en familia, reúnanse, a veces nos reunimos con el celular, con el televisor, reúnanse en familia para compartir también de la palabra, en el almuerzo, creo que lo hacen ellos.
empiezan a compartir de la palabra qué ha hecho Dios a través de la historia, qué milagros, el milagro del ciego, el milagro de la samaritana y el milagro y el milagro y el milagro, ¿sí? Pero también hacen memoria de qué ha hecho Dios en la vida de cada uno de los miembros de esa casa. Y ahora yo te digo, haz memoria, empieza a hacer memoria. Si no es hoy, esta noche acuéstese y empieza a preguntarle a Dios, ¿qué usted ha hecho en mi vida, Dios? Yo creo que aquí ninguno se quedaría callado. Mi hermana, estoy muy contento. Esta mañana hablamos, oramos en la vigilia, ¿cierto? Nos pidió, mi esposa no sabe, ya le contó, ¿no? ¿Hubo un milagro ahí, cierto? Se cumplió, ¿cierto? Bendito sea Dios. También la pueden buscar para que les cuente más, porque tú eres la atalaya. ¿Qué hizo Dios contigo? Dijo el Señor Jesucristo, ve y di lo bueno que Dios ha sido contigo. Ve y dile a la gente lo bueno que Dios ha sido contigo. ¿Qué hizo contigo, mi hermano Jorge? Ve y dile a todo el mundo lo bueno que Dios es contigo. ¿Qué hizo Dios contigo? Más, cada uno de los que están aquí, ¿qué Dios ha hecho contigo? Ve y comparta lo que Dios hizo contigo. ¿Por qué? Porque los humanos somos olvidadizos, se nos olvida todo. A mí me pasó. Una vez yo estaba con un dolor que ya lleva como 2 años de mi hombro. No recuerdo si el izquierdo y el derecho, porque ya me olvidó dónde está el dolor. Ya no me acuerdo. Resulta que Dios me sanó. ¿Cómo me sanó? Yo estaba escuchando una predicación por la televisión y el pastor dijo, hay 3 personas que yo veo que me están mirando por la televisión que tienen un fuerte dolor por años de hombro. Pues usted va a creer y va a levantar la mano. Yo estaba acostado y creo que tenía otra enfermedad. Yo estaba acostado, pero dijeron eso, yo lo creo. Allá levanté mi mano, inmediatamente fue sanado mi dolor de hombro y nunca más tengo dolor, ni me acuerdo dónde fue el hombre que me lastimé. Pero ¿qué pasó ahí? Pasaron unos 5 años y cuando Dios me trajo a memoria, oiga, mi hijo, yo a usted le hice un milagro. Y a mí ya me he olvidado cuando yo, ay, ¿verdad que Dios me ha hecho un milagro? Eso pasa con la gente. Y entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso en nuestras vidas, amada iglesia? Que viene un problema y como usted no está haciendo memoria de lo que es poderoso su Dios, como leímos acá en las Escrituras, y ya se le olvidó lo que le hizo Dios anteriormente, entonces viene el problema y lo coge y le da 3 cachetadas a usted y se pone a morirse. Pero cuando viene el problema, entonces usted recuerde, pues mire, ayer vino una persona que fue sanada de cáncer acá de la iglesia, Belfort. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Ir a compartir a los demás y también para él mismo alimentarse de qué fue lo que Dios hizo con nuestro hermano Aldemar también, ¿cierto que sí hizo grandes cosas también? No como lo pensamos, pero Dios es poderoso y sabe cómo hacer las cosas. Y yo sigo orando para que Dios siga haciendo obras sobrenaturales también, porque creo que Dios aún es más poderoso para hacer cosas que no hemos visto, ojo no vio, ni oído escuchó. Pero demanda a Dios de que creamos y que usted como iglesia, el que escucha un mensaje, ¿qué hice yo? Fue lanzada la palabra, pero si yo me quedo con el brazo ahí quieto, a esta hora tendría mi dolor. ¿Qué tengo que hacer? Creer y tomar la palabra y hacer lo que se me dijo y soy sano. Porque es necesario que el que oiga, crea y lo haga. Si no, por más de que Dios quiera hacerlo, pero si usted no lo toma, eso es mío y lo declaro que sí, amén. ¿Ya? ¿Bien? Bueno, bendito sea Dios porque tenía pensado más cosas, pero creo que el tema ha quedado claro. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea Dios y su palabra. Termino con estas 2 últimas cosas. Como les dije, es importante hacer lo que hace esa familia. Traigamos a memoria constantemente de qué Dios ha hecho contigo. ¿Qué hizo Dios conmigo? Ya que tengo la oportunidad de hacerlo acá. Yo era una persona que no tenía esperanzas y nunca lo dije, pero llegué a un momento en mi vida que yo llegué a lo más límite y dije, no, yo ya no sirvo para nada. Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, hacerte creer de cosas que no son. Por eso hay gente que se creyó esa mentira y lastimosamente tomaron malas decisiones y hasta ahora se suicidaron o se mataron. Igual hubiera podido ser yo, estaba en iguales condiciones que muchos o peores, frustrado. Pero ¿qué hizo Dios de un momento a otro? Cambió mi lamento en gozo. Me dio oportunidad de trabajo donde yo no la veía por ningún lado. Y ahorita yo creo que fue lo mejor que me era dado ese trabajo y no los otros que aspirábamos en mi familia. Ese fue el mejor trabajo que Dios me pudo haber dado. Porque es su voluntad, como Él quiere hacer las cosas. Me dio un buen trabajo, me dio una esposa, ayer lo contaba, lo voy a contar. ¿Sí quieren escucharlo?
Yo duré acá sirviendo en la iglesia durante 10 años y en el tiempo decíamos que no tuviéramos novias ni novios, sino solo cuando ya Dios nos mostrara que esa iba a ser la que era para nosotros. ¿Por qué? Porque decía un pastor, que después se equivocó, pero no importa, declaró la palabra como era para mí. Yo me podía estar metiendo con la que iba a ser la esposa de otro amigo. Porque si yo tomaba malas decisiones, de pronto estaba saliendo con la esposa de un amigo acá a la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces fui fiel a la casa y cumplí eso. Durante 10 años me consagré al Señor, no tuve novia ni nada. Sí tuve pretendientes. Eso sí no me puedo quejar. Pero bueno, Dios me guardó de todas. No, ¿verdad que sí? Bueno, bien. Por contar rápidamente. Pero yo en un tiempo de mi vida yo empecé a clamar a Dios. Dije, no Dios, pero yo sí quiero casarme. Ya me estoy creciendo. ¿Y qué? ¿Dónde está? Yo ya quiero mi novia, mi esposa. Y oré. Estaba por nacer mi sobrino. Ya estaba mi hermana en embarazo cuando tuve un sueño. Vi que mi hermana estaba peinando el cabello como de una adolescente. Lo estaba peinando y escuché en el sueño el nombre María Camila. María Camila. Y yo dije, uy, bueno, Dios me hablaba mucho en sueños. En esa temporada, voy a pedirle que me siga hablando otra vez en sueños y visiones. Esa es la idea, ¿no? Que se aviven otra vez los dones. Pero Dios me hablaba mucho en sueños. Rápidamente, una vez me habló sobre un problema que estaba pasando acá en la iglesia. Y yo fui y le dije a la persona involucrada, le dije, Dios me mostró esto y aquello. Y ella me dijo, sí, eso es verdad. Y fui a arreglar el problema con aquella persona. Dios habla en sueños. Y ahí también escuché la voz que decía María Camila. Entonces yo le dije, uy, mi hermana de pronto va a tener eso una niña. O sea, no sabíamos si iba a ser niño o niña. Y de pronto me va a llamar María Camila. Pero me quedé callado. Y con el tiempo, cuando nació, fue un niño. Entonces dije, no era. Y bueno, y siguió pasando el tiempo. Cuando conocí a mi esposa, que también es un milagro. Ayer hablamos y hacíamos memoria de lo que estamos diciendo, de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y ella me empezó a contar una serie también de cosas que Dios ha hecho sobrenaturalmente. Que nosotros estemos casados, eso es un milagro muy sobrenaturalmente. Después le contaré porque no hay tiempo. Pero resulta que mi esposa se llama Caterine, no se llama María Camila. Entonces no le pegué al sueño. Continuemos con la palabra. No, mentiras. Resulta que mi esposa, no sé si tiene un carnet de vacunación en el cual su nombre era María Camila. Ella se llamaba María Camila cuando nació. Pero resulta que el tío se llama Camilo. El tío, no sé si ese tío u otro, le querían colocar a su hija María Camila. Entonces ellos dijeron, no, como ya quieren colocarle a otro que María Camila, entonces ella se va a llamar Caterine, se llama Caterine. Entonces lo que Dios me estaba contestando era una oración que yo estaba haciendo hace mucho tiempo, de que aquella niña que mi hermana estaba peinando, iba a ser mi esposa más adelante. ¿Lo creen o no lo creen? Dios hace milagros, contesta todas las oraciones. ¿Qué más hizo Dios con mi esposa? Tenemos una prueba, no la hago porque mi esposa no quiere, pero por mí sí la mostraba acá la foto gigante. El antes y después tenía dentro de su colon una serie de pepitas adentro que se ve hartas pepitas. Eso tiene un nombre, miomas o algo así, no sé cómo se llamaba. ¿Pólipos? No, ¿cómo? ¿Pólipos? Sí. Y oramos una noche anterior a los exámenes. Oramos creyendo a Dios. Ya dijo Dios que lo hiciéramos, oren por los enfermos, lo hicimos. Yo oré creyendo. Mi esposa dice que ya lo hizo, pero que en ese instante como que no lo creía mucho. Cuando fuimos acá a los exámenes, está el después, totalmente limpio el colon, como si nunca hubiera vivido nada. Aún la médica dijo, no, está totalmente sana, como que se le veía asombro de que no, dos cosas totalmente diferentes. Eso es lo que tienes que hacer tú, para que cuando venga una situación difícil en tu vida, usted tiene que acordarse, pero si Dios lo hizo acá, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Entonces, eso es alimentarte de eso. ¿Listo? Y amada iglesia, pues será continuar en otra próxima ocasión, pero sí les voy a dejar, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios también nos dijo en Juan 4:35-38 y en Mateo 9:7, lo mismo que dije en el Antiguo Testamento. Nos dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vieran cosa mortífera no les será
no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba cuando el Señor fue subido a los cielos y se sentó a la diestra. ¿Nuestro Dios dónde está sentado? A la diestra del Padre. O sea, mayores cosas veremos porque el juez justo está al lado de nosotros, está a favor de nosotros. Tenemos la palanca más grande que se utiliza en estos tiempos, el término palanca. Pero nosotros tenemos la mayor palanca, no necesitamos de político, no necesitamos de nada. ¿Qué necesitamos? ¿De quién? Del Dios vivo y el que está sentado al lado de él, clamando día y noche. Y dice, y ellos salieron a predicar en todas partes. A ellos también se les dijo, ustedes son atalayas, vayan y háganlo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pues fueron a predicar a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Yo sueño para que cada uno de ustedes los vea predicando la palabra y viendo señales y maravillas confirmadas. ¿De quién? ¿De ustedes? No, de Dios, porque Él es el que lo va a hacer por ustedes. Pero usted tiene que ser la trompeta que habla, el atalaya que avisa, anunciando por la calle y diciendo lo que Dios está hablando, porque es necesario que lo hagamos para que muchas personas, como decía aquella persona que se paró ahí, el campo está maduro, pero si no hay obreros, y eso es lo que declara también la palabra en la que le acabé de decir, perdóname. En Mateo 9:7, la mies es mucha y pocos los obreros. Entonces, amada iglesia, que hoy usted salga con esa convicción de que tenemos que ir a predicar la palabra. El pescador lanza la red y coge pescados, pero para que coja tiene que volver a lanzar y volver a lanzar ¿hasta qué? Hasta que saque pescados. Pero si usted tiene la red y se queda parado aquí, los pescados no van a saltar acá a la red. Improbable, puede que pase, sí. A mi papá le pasó al revés, ya lo tenía sacando acá, llegó hasta acá y volvió y saltó y se fue para el agua, lo perdió. Y no habíamos pescado uno. Y yo, ay, no, pero bueno. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lanzar la red y pescar, lanzar la red y pescar, y pescar, y pescar. Ve y pesca. Dios se hizo también pescador de hombres. ¿Sí o no? Bien. Finalizo, ahora sí. Amada iglesia, pelee por su familia. Si hay familias que están pasando por problemas de divorcio, pelee por ese hogar. Como dije alguna vez, ahora sí concluyo con esto. El elefante está amarrado a una estaca pequeña. ¿Por qué? Porque lo hicieron desde pequeñito y él intentó saltarse. Uy, no, está muy fuerte ese problema. Intentó otra vez, está muy fuerte. Y nunca más lo volvió a intentar y ahorita es gigante, que con solo mover un pie así nomás sale, pero se quedó pensando que el problema era grande y se quedó ahí destacado. Entonces yo te invito a que lo sigas intentando, vuelve y juega, inténtalo, sigue orando, sigue clamando a Dios, persiste y persiste hasta que veas la meta cumplida, porque en algún momento tú harás así y listo, salió ese problema, se acabó el problema. Amén. Inténtalo. Y por favor nos ponemos en pie para terminar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, salió tal y como tú querías que fuera predicada, Señor. Gracias porque eres tú el que habla, Señor. Tú sabes que yo tenía otros pensamientos, otros planes, Señor, pero está por encima de lo que tú quieres, Señor. Y yo declaro hoy que esta palabra sea viva y eficaz. Y ahora, asimismo, como lo dijimos en un principio, Dios, si acá hay personas que están con problemas, Señor, con alguna necesidad, Señor, ahora mismo yo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra declara en Isaías y en los evangelios que tú viniste a esta tierra, ¿para qué? Para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, Dios. Y que dice también en Isaías y en el evangelio, Señor, que por tus llagas nosotros fuimos curados y curadas. La palabra declara que fue por tus llagas, Señor, por tu sacrificio. Eso no es gratis, tuvo un precio y altísimo, mayor que el que paga a veces uno por medicina, Señor. El precio de tu sangre y de tus llagas en la cruz fue altísimo. Y yo, ¿qué tengo que hacer hoy? Lo creo, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús que ese milagro ya fue hecho hace miles de años atrás, y en el nombre de Jesús lo reclamo, lo hago carne de mi carne. Creo en tu palabra, Señor, y aunque no lo estoy viendo, y aunque de pronto esta tarde no lo vea, lo sigo creyendo y lo creo que esa
problema en el nombre de Jesús se seca ahora mismo en el nombre de Jesús, y que hay vida de nuevo y que hay surgimiento de órganos nuevos en el nombre de Jesús si fuera necesario, y renuevas todo nuestro interior así como lo hiciste con mi esposa, porque yo lo creo, lo vi y lo veré aún obrar más en la vida mía y en de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo declaran? Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor. El camino él dice ser.